sí, sí. Clase número 4, nivel 3, León, señales de opresión demoníaca, en el nombre de Jesús. Hemos tocado todos los miércoles pasado estamos hablando del origen de los demonios, manifestación demoníaca, también sobre la posesión demoníaca, y hoy vamos a hablar, que es un tema bastante extenso, sobre la opresión demoníaca, señales de opresión demoníaca. Entonces, les invito a que ustedes puedan repasar las conexiones anteriores que está en nuestra página oficial del Facebook de Casa Oración Transformacional y también en nuestro canal oficial de YouTube como Casa de Oración Transformacional Pastor Aldo David Ábalos Caballero. Así que usted puede buscar @Casa de Oración Transformacional y usted va a encontrar todos los temas que estamos tratando miércoles y viernes, 21 horas. Digo bien, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a mirar nuestra primera placa. Buenas noches, Darío. Buenas noches, doctor Darío. ¿Cómo estás? En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Buenas noches, La pastor. imagen de nuestra primera placa es bastante fuerte porque hemos tratado de identificar o buscar alguna fotografía en internet que se pueda acercar a lo que en esta noche vamos a tratar sobre lo que es señales de opresión demoníaca. Como usted ve, hay 4 fotos en el extremo derecho de su pantalla. Usted puede ver ahí en el primer círculo, primera foto, un espíritu maligno de enfermedad o un espíritu maligno de terror, de pavor o de miedo, acosando a un hombre que está acostado, y en el derecho, en el círculo que está ahí al costado, vemos a un hombre desmayado con un síncope que tiene su explicación también. El síncope tiene su explicación. También vemos un poco más abajo, en el círculo lado izquierdo, vemos también una fuerza extraña, probablemente es una hueste espiritual de maldad que pretende penetrar en nuestro mundo físico. Entonces vemos también a la derecha, el último círculo, una fotografía de una mujer que está siendo oprimida por un espíritu maligno de adulterio. Entonces, vamos a ir desarrollando los objetivos de esta clase para poder identificar lo que estamos nosotros mencionando de esta primera placa en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a los objetivos. Dice aquí el reino de las tinieblas, esta serie de reino de las tinieblas, señales de opresión demoníaca. Como tenemos aquí en el primer punto, vemos que tenemos que entender qué es posesión y opresión. Entender qué es posesión y opresión. Número 2, explicar la diferencia entre opresión y posesión demoníaca. Número 3, entender por qué un hijo de Dios puede ser oprimido. ¿Por qué un hijo de Dios puede ser oprimido? Estamos hablando por qué puede ser oprimido por el diablo. Número 4, conocer las señales de opresión demoníaca, como trata esta clase número 4. Y número 5, hay citas bíblicas de respaldo de lo que nosotros vamos a aprender en esta noche, y encontramos estas citas bíblicas en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 y primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, en el nombre de Jesús. Así que usted puede abrir su Biblia ahí donde está usted, puede ir a Efesios capítulo 6 versículo 2 y primera de Timoteo 4 1. Si alguien quiere leer Efesios 6 12, por favor le damos lugar, puede leer. Y si alguien tiene a la vista 1 Timoteo 4:1, también puede leer la palabra de Dios. En esta noche, en esta clase, en esta conexión,
del aula Zoom de la Escuela de Formación Espiritual de Casa de Oración Transformacional, vamos a usar la Biblia, vamos a usar la palabra de Dios debido a la importancia, la implicancia y el efecto tremendo que tiene esta clase número 4. Así que prepárese porque vamos a usar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí vamos bien. Si hay alguna pregunta sobre los objetivos, usted puede consultar o puede opinar sin ningún inconveniente. Número 1, entender que es posesión. Nosotros ya hemos tocado lo que es posesión. Posesión demoníaca es para el mundo inconverso, para el alma que no le tiene a Cristo, y es un evento anormal o paranormal, es lo que se manifiesta en la posesión. Una fuerza diferente, algo anormal o sobrenatural o paranormal se identifica por una posesión, en el nombre de Jesús. Entonces, opresión es lo que vamos a estudiar en esta colección, las señales de opresión demoníaca. Corresponde a la serie El Reino de las Tinieblas. Cuando acabemos el Reino de las Tinieblas, vamos a entrar en el Reino de Dios y también todo lo que abarca el Reino de Dios completamente. También tenemos preparado estudios para eso. En el nombre de Jesús. Seguimos entonces con la siguiente placa y vamos a ir en la introducción de este tema de señales de opresión demoníaca. Dice: la Biblia nos enseña que existen demonios que batallan contra los hijos de Dios y su pueblo. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Malignas fuerzas, gobernadores, principados, huestes espirituales de maldad, y como va citando en esa cita bíblica. Y como si esto fuera poco, algunas veces las personas le abren puertas a la opresión demoníaca sin saberlo. Ahora bien, como hijos de Dios, debe entender que usted no puede ser poseído por demonios. Usted como hijo, como hija de Dios, tiene que entender que no puede ser poseído, poseída por demonios. Por otro lado, la opresión demoníaca, si ocurre contra los cristianos, la opresión demoníaca se puede definir como un ataque llevado a cabo por fuerzas demoníacas. Si sucede a un hijo o una hija de Dios, identificamos como ataque, pero no como posesión, sino como ataque. Entonces, eso es llevado a cabo por fuerzas demoníacas que pueden resultar en depresión, dificultades financieras, temor anormal, enfermedad, etcétera. Escuche bien, etcétera. Por lo tanto, es buena idea estar consciente de cosas que pueden llevar a una persona a la opresión espiritual. Vamos a echarle un vistazo, vamos a ver cuáles cosas pueden llevar a una persona a la opresión espiritual. Así que tenemos que entender que un hijo de Dios, si sucede esto en un hijo de Dios, lo definimos como ataque, no como posesión, sino un ataque de opresión demoníaca. A veces, como dice la introducción, sin saberlo, abrimos puertas a la opresión demoníaca. Hasta aquí, ¿hay alguna situación, una pregunta que quieran hacer o acotar algo? En el nombre de Jesús lo puede hacer. Bueno, seguimos en la siguiente placa. Dice aquí, ¿cuáles son los síntomas de opresión demoníaca? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas visibles o físicos de una opresión demoníaca? Y vamos a ir enumerando para poder entender, en el nombre de Jesús. Aquí hay una luz. Ahí está. Entonces, dice aquí el número 1, opresión física. Número 1, una mirada vacía cristalizada, puede ser una mirada vidriosa, una mirada distante. Esa es la parte física. A veces usted le habla a una persona y está mirando a otro lado, está como
pensativa o su mirada está hacia otro sector, no está prestando atención. Puede ser también que sea eso. Una persona que está bajo la opresión del poder del maligno muestra muchas veces una mirada vacía, una mirada vidriosa, así como si fuera que está mirando en una ventana de vidrio, así como tengo aquí atrás una ventana de vidrio, una mirada vidriosa así. Entonces, usted tiene que identificar eso. Número 2, estado de síncope prolongado. ¿Qué es un síncope? El síncope es un éxtasis. Muchas veces las personas caen en un síncope, en un éxtasis, y una de las señales es que los ojos se le dan vuelta hacia atrás y dejan expuesto la parte blanca del ojo. Esta parte blanca del ojo que usted puede ver aquí, se le da la vuelta y queda expuesto la parte blanca en el nombre de Jesús. A eso se le llama síncope y es una manifestación o es una señal de opresión demoníaca, así como dice en esta placa. También tenemos aquí una fuerza extraña. Fuerza extraña se trata de lo que siempre se pone como ejemplo el endemoniado de Gadara. Marcos 5, 3, 4, esa es la cita bíblica que habla de la fuerza extraña que tenía el endemoniado de Gadara. Nadie le podía atajar, nadie le podía sostener, rompía cadenas, rompía piolas y expresaba una fuerza sobrenatural muy fuerte, una fuerza extrema, extrema en gran manera. Bueno, en el nombre de Jesús. Entonces tenemos en la parte física, número 1, la mirada vacía. Número 2, mirada vacía, que significa distante, perdida. Y número 2, tenemos aquí, número 1, una mirada vacía. Número 2, el estado de síncope, que es un estado de éxtasis, que cuando cae la persona, cae como desmayada, los ojos se le dan vuelta y manifiesta la parte blanca, en el nombre de Jesús. Sería la clara del ojo, ¿verdad? Si no me equivoco, la clara del ojo, la parte blanca. Se le da la vuelta por completo y usted ve su ojo blanco los dos. Número 3, tiene una fuerza extrema. ¿Cómo es la clara del ojo? La clara del ojo es, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la siguiente placa. Permiso un ratito. Entonces, seguimos aquí. ¿Qué puede haber en la parte física además de la clara del ojo, además de la mirada vacía y también de lo que estábamos mencionando de una fuerza extrema? 4, disturbios intestinales. ¿Qué podemos hablar de los disturbios intestinales? Eso es importante. Algunas personas padecen de disturbios orgánicos, especialmente la región estomacal, por ejemplo. Algo se moverá fuertemente hacia arriba y hacia abajo en el estómago de la persona. A veces cuando se está orando, cuando se está ministrando, uno tiene ganas de vomitar, ¿me está entendiendo? Sube algo arriba y baja algo, eso se llama manifestación de opresión demoníaca. Son disturbios intestinales. Y eso vamos a ir explicando más adelante. Número 5, tenemos también reacciones extrañas. Los niños reaccionan raramente bajo la influencia de una fuerza demoníaca. Y hemos visto niños bajo el poder del dios mono, por ejemplo, cuando se está orando. Por ejemplo, hay un espíritu demoníaco que se llama el dios mono, que la criatura no se queda quieta, se salta aquí, salta allá, hace manifestaciones como si fuera un mono. Dice aquí también, estiran sus rostros para asemejarse a la de un mono. ¿Alguna vez usted vio que una criatura se estira la oreja así y hace una cara como así, como mono? Hay muchas criaturas que juegan poniendo cara de mono. Eso significa está bajo una influencia de opresión demoníaca. Hay un espíritu de demonio que se llama mono. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son las opresiones demoníacas. Entonces, tiran sus rostros para asemejarse a la de un mono y brincan
para arriba y para abajo sobre las mesas y las sillas. Por ejemplo, hasta aquí está todo, ¿se entiende? Entonces, reacciones extrañas, alta tensión sexual. Alta tensión. ¿Qué significa la alta tensión sexual? Muchas personas bajo presión demoníaca experimentan alta tensión sexual. Se quiere decir que un extremo en esta área está muy tenso en esta área y se extralimita, sale de lo normal, influencia, manifestación, opresión demoníaca, alta tensión sexual. Y la siguiente, número 7, sensación de sofocación. Se sofoca una persona. También puede ser por una situación de salud, pero estamos hablando aquí de una manifestación, una señal de opresión demoníaca. Sensación de sofocación, por ejemplo. Vamos a ver cómo podemos identificar. Los espíritus malignos pueden toser, por ejemplo, demasiado está tosiendo una persona, fuera de lo normal, tose. Eso muchas veces cuando se ora, cuando se está alabando y adorando, empieza uno a toser, empieza uno a estornudar, empieza a hablar, a reírse, a amenazar, a llorar, a suplicar y a mentir también. Entonces, son opresiones demoníacas. Volvemos a decir, entonces, dice aquí que hay una sensación de sofocación. También puede empezar a toser, puede empezar a reírse, puede empezar también a hacer cosas así, como estamos aprendiendo en esta noche. Estas son las manifestaciones físicas o señales físicas de una opresión demoníaca en el ámbito de la guerra espiritual. En el nombre de Jesús, para que usted pueda entender. Entonces, vamos a la siguiente placa porque hay más. Número 8, el número 7 creo que ya dimos, sí, sensación de sofocación. Y el número 8 dice sonidos vocales. Eso está en la cita bíblica de Marcos capítulo 5, versículos 5, 7, 9 y 10. Sonidos vocales, por ejemplo. Esos sonidos vocales tenemos que entender que puede ser, es una manifestación, es una señal física de opresión demoníaca. La voz muy gruesa, por ejemplo. Yo suelo contar en mi testimonio que cuando estuvimos en un ritual antes, cuando era inconverso, estaba en un ritual de brujería, entonces la medium que estaba enfrente mío quería incorporar, o sea, invocaba un demonio fuerte para que sea transmitido a mi persona, para que este hombre tenga más fuerza mental y también física. Pero eso se hace a través de un pacto, de un ritual. Si bien los espíritus demoníacos te secan, te destruyen, pero en el caso en el cual le estoy contando de mi testimonio, es a través de un ritual para tener fuerza y tener poder mental. Entonces, de repente, en un momento dado, cuando iba a ser el momento de la transición o de la transmisión, este espíritu demoníaco no puede entrar en mi persona porque había algo más fuerte que él que estaba rodeando mi persona y mi nombre. Entonces, más adelante, después de preguntarle a mi esposa qué es lo que estaba pasando, ella se había convertido primero, ella me había manifestado de que en esa hora, en ese día, ella estaba intercediendo con una hermana por la salvación de mi alma. Entonces este espíritu demoníaco no podía entrar en mí porque alrededor mío había ángeles que estaban acampando y estaban guardando mi persona por orden del Señor Jesucristo. Entonces, usted tiene que saber que aquí de repente esa medium empezó a hablar una voz gruesa diciendo: "Eu no puedo entrar en você". Decía así, con una voz gruesa. A eso se refiere este punto 8, sonidos vocales. Un sonido diferente. Buenas noches, Joana Zamudio, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Entonces, estamos en el punto 8 de sonidos vocales.
Puede haber también una resistencia activa y pasiva. Esta resistencia activa y pasiva encontramos en Lucas capítulo 4:35, Lucas 9:39 y Marcos 9:18, versículo 20 al 26. Entonces, nosotros tenemos que identificar aquí, por ejemplo, esas acciones. Vamos a ver, puede que suceda acciones violentas, como está en el punto 10, acciones violentas, por ejemplo, puede que traten de morder, pueden que traten de arañar, patear o golpear, también puede suceder esas cosas. Entonces, esa acción es violenta. Por eso siempre es recomendable cuando se va a hacer liberación, cuando se va a orar, esté una persona o dos varones atrás de la persona que se va a orar para que sea sujeta, porque puede patear, puede arañar, puede golpear, puede hacer daño, puede haber una acción violenta. También la persona que está bajo opresión demoníaca, no solamente opresión demoníaca, también poseída por demonios, emite olores sulfúreos. Olores sulfúreos. ¿Qué es un olor sulfúreo? Es un olor fuerte a azufre. Azufre. Sulfúreos. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hasta aquí se escucha bien? ¿Se comprende? ¿O hay alguna pregunta que quieran hacer? Perfecto, pastor. Entonces nos quedamos en el punto 11 que habla de olores sulfúreos. Entonces, aquella persona que está bajo una fuerte señal de opresión demoníaca o está poseída por demonios, de un momento dado emite olores sulfúreos. A mí me tocó orar por una persona hace tiempo atrás. Ahí está, muy bien. Joana pregunta, ¿por qué se da el olor de azufre? ¿Por qué? Cuando el demonio, el espíritu demoníaco, oprime y logra penetrar en una persona, o en el caso de posesión, los demonios no vienen del shopping, los demonios no vienen del supermercado, los demonios no vienen de una perfumería, los demonios vienen del mismo infierno. Está comprobado que el infierno hay gran cantidad de azufre, gran cantidad de azufre. Entonces el olor sulfúreo proviene de la gran cantidad del azufre. El azufre es un elemento que se halla en el fondo de la tierra. Entonces, característica, ¿alguna vez alguien olió azufre? ¿Alguien sabe lo que es el azufre? ¿Alguien alguna vez compró de la farmacia azufre para el viento? sí o no? Sí, pastor. Yo tengo una barrita amarilla de azufre acá porque acá uno a veces se fricciona, ¿sí o no? Sí, pastor. Bueno, entonces ese es mínimo, pero el azufre en sí, de donde está la mina de azufre, eso encontramos en Perú, en Bolivia, mina de azufre, el olor es fuerte, fuertísimo, olor sulfúreos. Ellos transportan ese olor, transporta ese olor, se manifiesta a través de los poros de las personas que están oprimidas por el diablo y también las que están poseídas. Amén. Amén. ¿Ustedes ya sabían esto o ahora se están enterando? Ahora, Yo ya sabía, pastor, porque ya tuve experiencia con estas situaciones que usted estaba citando. Sí, 3 veces ya tuve experiencia con pacientes que se internaron en mi trabajo. ok. Y me asustó bastante porque terrible cómo se manifiestan. Y Virginia, sabes que si no es hijo de Dios, está poseído. Sí, Si es hijo de Dios, hija de Dios o hijo de Dios, está oprimido, oprimida. exactamente. Así es. Pero terrible era, pastor, y no se le podía atacar ni entre 5 ni entre 6, nadie le podía atacar. Es una fuerza extrema. Sí, así mismo. Entonces, entonces usted tiene, ya que usted comenzó este estudio los miércoles a la noche sobre lo que es guerra espiritual, el reino de las tinieblas, el reino de Dios,
usted tiene que identificar el origen de los demonios. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 6, los gigantes pastor. y los nefilines, esa fuerza que ellos tenían. Entonces, seguimos avanzando. Si hay alguna pregunta, por favor, hacen. No quiero que salga con la duda. Usted tiene que estar bien seguro, bien segura, porque su oración tiene que ser eficaz. En el nombre de Jesús. Seguimos adelante. No solamente la parte física hay opresión demoníaca, sino que también en la emocional también. En la parte emocional. El hombre es un ser que tiene un espíritu, un alma y que habita en un cuerpo. Estamos hablando de la parte física. En la placa anterior enumeramos unas cuantas señales de opresión demoníaca y ahora entramos en la opresión emocional y vamos a ver cómo actúan los demonios en esta área y qué es lo que hacen. Por ejemplo, la depresión es una opresión demoníaca emocional. La depresión, por ejemplo, para un hijo de Dios, opresión. En 1 Samuel 16, 14, 31 y 4 habla de una referencia de depresión. Y si usted quiere abrir su Biblia y leerla, bienvenido, bienvenida sea. 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. Entonces, opresión emocional no solamente trae depresión, sino también culpa. Por ejemplo, demasiado tiene opresión de culpa, le oprime la culpa. Vos sos culpable, vos sos culpable, y vos sos culpable, y te sentí culpable. Es una opresión demoníaca. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 23, es la cita bíblica. Número 3, temperamento violento. Temperamento violento. Muchos tienen diferentes temperamentos, diferentes carácter, diferentes temperamentos, colérico, melancólico, cosas así. Pero aquí cuando hay opresión demoníaca, se tiene un temperamento violento en todo su sentir, en todo su hablar, en todo su mover, en toda su expresión. Tienen un temperamento violento, fuera de lo normal. ¿Hasta aquí está todo bien? Bueno. Siguiente. Muy bien. Tenemos aquí entonces, no solamente en la parte física, en la parte emocional, sino que también hay opresión mental que viene con la confusión, con un conflicto intelectual, y eso encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Por ejemplo, en esta confusión y conflicto intelectual, depresión, por ejemplo, podemos decir, la depresión, una persona que está bajo el poder de espíritus del mal, a menudo se siente deprimida y abrumada con pensamientos de suicidio. Por ejemplo, cuando uno tiene pensamientos de suicidio, si es un hijo o una hija de Dios, está oprimido, oprimida por espíritus malignos. Por ejemplo, el rey Saúl, eso está en 1 Samuel capítulo 16, como hemos hablado, el rey Saúl, por ejemplo, ¿qué es lo que le atormentaba al rey Saúl? Su propia espada, y se echó sobre ella. Por ejemplo, le oprimía un espíritu de suicidio, un espíritu maligno, para que se quitase la vida, y agarró su espada y se incrustó en su tórax, él mismo cayendo encima. Entonces, tenemos también la culpa. Tales personas a menudo son atacadas con pensamientos de culpabilidad, implacabilidad y amargura. Note a Simón. ¿Se acuerda de Simón el hechicero que quiso comprar el don del Espíritu Santo? Hechos capítulo 8, versículo 23. Simón, que tenía un espíritu de adivinación, porque le dijo el apóstol Pedro que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, la culpa.
También el temperamento violento. Algunas personas poseen un temperamento violento y se enojan fácilmente. ¿Quién se enoja fácilmente? A veces uno se enoja de balde. Porque no le pasaron bien el mate, ¿verdad? ¿Por qué me pasame pues bien el mate? Y de repente, ahí está, muy bien. A veces, poné pues bien tu bombilla y no poné bien. Yo quiero que ponga el pocito aquí en tu mate. Un ejemplo. Y le tira la bombilla y le tira el mate otra vez. Tiene que recoger otra vez. Son cosas así que pueden darse un ejemplo. Acuérdense, un hijo o una hija de Dios está oprimida. Hay que ver, vamos a ver más adelante cómo salir de esta situación. Entonces, también estamos hablando de la confusión y el conflicto intelectual. Las personas padecen de opresión demoníaca, a menudo sufren de conflictos mentales y confusión, por ejemplo. En 2 Corintios 4:4 habla que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No entiende luego. No entiende, como si fuera que está bloqueado, no entiende. Le expliqué una vez, 1, 2, 3, 4, no está entendiendo. Tiene una mirada distante. Se está enojando, no está entendiendo. Entonces, puede haber un conflicto intelectual en su capacidad de razonamiento, su capacidad de interpretar, su sistema cognitivo, vamos a decir así. Hay algo que está trayendo confusión, un bloqueo de repente. Entonces eso es una señal de opresión demoníaca. Puede pasar eso, a veces cuando uno quiere estudiar, cuando uno quiere hacer esas cosas, a veces cuando uno no recibe la enseñanza de alguien, cosas así también sucede esas cosas. Puede pasar. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor. Bueno, en el nombre de ¿Puedo Jesús. hacerle una pregunta, pastor? Sí, Si puede señalar las diferencias de posesión, confusión, opresión, porque usted habló de la opresión mental y espiritual, sí. la depresión. ¿Qué diferencia podemos tener en eso? El punto 3, ¿verdad? Sí, La opresión demoníaca hemos hablado que se da en forma física, en forma emocional y ahora empieza opresión mental, el pensamiento aquí adentro. Confusión, por sí, ejemplo, uno está confundido, no puede encontrar la verdad o está confundido, no tiene sentido de situación, de ubicación, está confundido, no se ubica sí, en la situación, está perdido o perdida de repente. Conflicto perfecto. intelectual es cuando uno está sin entendimiento, no entiende, en la parte del intelecto no entiende, cuesta, no Sí, está entendiendo una situación, pero estamos hablando de casos ya de opresión demoníaca, no estamos hablando de que uno no entienda algo después, lea y aprenda, estamos hablando en el ámbito de la guerra espiritual cuando ya hay una opresión. Por eso hay que ver la diferencia. Posesión era cuando hay algo fuera de lo normal, cuando hay algo sobrenatural y cuando la persona está con una manifestación fuera de lo normal, por ejemplo. Y cuando opresión demoníaca, son señales de opresión demoníaca, es lo que estamos diciendo aquí. Por ejemplo, la parte física, por ejemplo, dimos un ejemplo de que los ojos se le da la vuelta, tiene un síncope, por ejemplo, eso es una opresión demoníaca. Y también estábamos hablando de una fuerza extrema, por ejemplo, también puede ser una opresión demoníaca. Pero en los casos de posesión, demoníaca, que casi se parece a una opresión, la diferencia es entre un hijo de Dios y quien no es hijo de Dios. Quien no es hijo de Dios es más vulnerable y más susceptible a ser poseído por el demonio. Ahora, un hijo o una hija de Dios, si abre puertas, y eso vamos a ver cuáles son las puertas que abren a la opresión demoníaca, también manifiesta señales de opresión. Puedes también
tener una fuerza extrema, ser violento y temperamental en extremo. Entonces, opresión mental se refiere a la confusión, pierde el sentido de ubicación, Sí. intelectual, no tiene entendimiento, no entiende, y eso podemos ver también en 2 de Corintios. ¿Por qué no tiene entendimiento? Porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos. O sea, de repente el Dios de este siglo cierra el entendimiento cuando provoca que el espíritu maligno de incredulidad pueda operar en un hijo de Dios o en un incrédulo, o sea, en un hombre natural. Entonces, vamos a tratar de resumir que no haya duda en lo que es posesión y opresión. Opresión demoníaca se da en forma de señales, y la posesión demoníaca se da con manifestaciones. Perfecto, pastor. Manifestaciones, como hemos citado en la clase anterior, Sí. por ejemplo, fuerza extrema, Extremo. y la señal de opresión demoníaca en un hijo de Dios se da las señales de opresión demoníaca. En los cristianos también fuerza extrema, pero son solo señales de opresión, no es manifestación. Gracias, pastor. Seguimos, resistencia a la palabra de Dios también. Resistencia, se resiste a la palabra de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios. Usted abre su Biblia y no quiere escuchar la palabra de Dios, rechaza, hay una resistencia a la palabra de Dios. Eso es una señal de opresión demoníaca. Fíjese, no se confunda, opresión no es posesión. A veces hay gente que tiene resistencia a la palabra de Dios, hay una opresión demoníaca, no es que él sea el demonio, sino que está siendo oprimido para que se resista a la palabra de Dios. Así mismo, pastor. Así nomás. Así mismo. Y de repente hay almas, hay personas que ven, acá como dice el punto 2, el acto de ver a quién, a los demonios. Le ven por todos los lados, en el espejo, en el humo, le ven en el fuego, ven por ejemplo a los demonios. Eso también es una señal de opresión demoníaca. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que busca el adversario? ¿Qué es lo que busca Satanás con todo esto de opresión demoníaca? Generar más poder hacia él. Ese es su trabajo. Hasta aquí se entiende. A ver, ¿alguien más si no tiene alguna duda? Vamos a aclarar hasta el máximo, vamos a sacarle el jugo a esta clase. Siguiente placa entonces. También tenemos que ver qué es lo que nosotros, en el punto 2, qué es lo que nosotros podemos recibir como ayuda o una práctica para poder salir de esta situación de forma espiritual. Tenemos que ver ayuda práctica espiritual. Escuche bien. Por ejemplo, punto 1 dice, presta atención al tipo de lenguaje y tono de voz. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 13 dice aquí. Entonces, los apóstoles Pablo y Juan nos dan algunas ideas prácticas sobre cómo reconocer las influencias demoníacas o espíritu del mal. Por ejemplo, tenemos que prestar atención en la voz. Como estaba diciendo en el parte de mi testimonio, cambió la voz, cambia la voz. A veces sí nace con una cierto tono de voz, pero a veces hay cambio de diferentes voces, cambia de diferentes formas sus voces, la voz. No sé si alguna vez usted escuchó eso. A veces nosotros mismos tenemos que renunciar a espíritus malignos que están en forma de inquilino en nuestro cuerpo, ¿me están entendiendo? Nosotros renuncio a todo espíritu contrario al Espíritu Santo, a todo lo que no es de Dios, renuncio en el nombre de Jesús, echo fuera de mí.
A veces uno hace eso. Le desautorizo que use mi cuerpo, use mi voz. Entonces dice aquí, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Por ejemplo, lo que dice la voz, nadie le puede decir jamás que Jesús es el diablo, por ejemplo, o que es anatema. Si es que dice con un tono de voz diferente, usted tiene que saber que está bajo opresión, bajo señales de opresión demoníaca. Entonces dice aquí, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso a veces, la mayoría, nosotros oramos y declaramos y confesamos que Jesús es el Señor. Creemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué hacemos eso? Para testearnos y para sondearnos de que nosotros estamos con el espíritu correcto. Si hay alguna resistencia a eso, uno tiene que hacerse el chequeo. Una resistencia, no está confesando que Jesús es el Señor. No está declarando con su boca y no está creyendo en su corazón. Acá dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si nosotros en esta noche estamos hablando y diciendo que Jesús es el Señor, es por el Espíritu Santo al que estamos diciendo. La persona que está bajo opresión demoníaca o está poseída por el demonio no quiere escuchar el nombre de Jesús, ¿sí o no? Dice que no quiero escuchar, dice así, no quiere escuchar el nombre de Jesús. Usted le dice Jesús, no, dice, Jesús, no, dice. Yo digo así un ejemplo, no sé si usted tuvo alguna experiencia con algún endemoniado, con algún poseído o con alguien que estaba bajo opresión demoníaca. ¿Alguna vez usted vio eso? Bueno, hasta aquí, a ver, el tono de voz. Después pruebe su confesión, eso ya hemos hablado. Primera de Juan 4:1-3, la confesión dice, cuando la persona está bajo el control o influencia del Espíritu, prueba usted puede hacer. La confesión, por ejemplo, tiene que confesar que Jesús es el Señor. Por ejemplo, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo ha venido en carne. Ese es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Está? Entonces usted tiene que probar eso. Jesús, entonces usted hace esa prueba. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo ha venido en carne. A ver, repetí conmigo. Jesucristo ha venido en carne. Dice de repente. Usted tiene que ver y tiene que entender de que ahí ya hay una señal probable de opresión demoníaca. Y número 3, tiene que estudiar sobre los dones del Espíritu. Por ejemplo, el don de discernimiento de espíritu. Eso es importante. En su oración pida, Señor, dame el don de discernimiento de espíritus. Los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de discernimiento de espíritu. Esto es de gran valor cuando se procura identificar el espíritu con el cual está tratando. Usted está hablando. A veces no hace falta ni orar, usted ya tiene el don de discernimiento de espíritu y usted con la sabiduría de Dios, usted trata el alma que está encarcelada. Dice que el que gana alma es sabio. Y Dios da el espíritu de sabiduría, de revelación, de ciencia, de poder. El Señor le unge para desatar ligaduras, para dejar libres a los quebrantados, a romper las ataduras de los oprimidos. El Señor le unge. Así está la palabra de Dios, es la unción de Jesús, la unción del Santo, que va a hacer posible que usted pueda soltar, liberar esa alma que está oprimida. Amén. Así es. Es tremendo eso. Hoy tuve consejería. Ayer y hoy tuve consejería con 2 varones en casa de oración. Consejería. Así que tremenda liberación hubo. Tremenda liberación. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta?
¿Hay algo que usted quiera aportar, acotar, consultar? ¿Se entiende hasta aquí? Amén, pastor. Sí, pastor. Sí, pastor. Ok, seguimos entonces. La siguiente placa es la número 10. ¿Qué pueden hacer los demonios? Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Los demonios pueden conferir gran fortaleza física a los hombres. Los demonios pueden obrar milagros. Los demonios pueden obrar milagros, pueden conceder grandes, pueden conceder fuerzas, también conferir fuerza, fortaleza física a los hombres. Aquí encontramos siempre el ejemplo del endemoniado de Gadara. Por ejemplo, él albergaba a legión de demonios, por ejemplo, una fuerza tremenda. Casi como 12.000 demonios estaban dentro de este hombre, que vivía en los sepulcros y también andaba desnudo por ahí. Fíjense, 12.000. Entonces, usted conoce ese pasaje bíblico del endemoniado de Gadara. Pueden conferir gran fortaleza física. Los demonios pueden obrar milagros. Apocalipsis capítulo 16 habla de esto. Vamos a ver, dice aquí, y Juan escribió, y vi salir de la boca del dragón. El dragón, usted ya sabe, es un símbolo en el libro de Apocalipsis, ¿quién es? Y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos de manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales, grandes milagros, y engaña a toda la humanidad. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo, así como dice aquí, 16, versículo 13 al 14, y también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, Marcos 16, 17. Usted puede consultar, después cuando reciba el PPT puede investigar en la palabra de Dios. Amén. Hace milagros también. ¿Eso no le llama la atención a usted? Llama mucho. Porque hace milagros, tiene poder engañoso. Hacen maravillas, dice el siguiente punto 3. Esas son maravillas de mentiras, por ejemplo. Éxodo 7, 11, 12 y Juan 4, 4. Hacen milagros también. De repente uno cree que es de Dios, pero hacen milagros. Y es cosa tremenda porque los milagros de Dios traen conversión del alma. Y los milagros del diablo no traen conversión del alma. Usted tiene que identificar bien eso. Que el milagro de Dios viene y le acerca al milagro de Dios, le acerca a Jesús. ¿Cuántos conocen milagros en personas, pero que están ahora en el pecado más profundo? Yo conozco personas que recibieron milagros, que cuentan en sus milagros, pero están en pecado. No se acercaron a Dios. Y hay personas que recibieron milagros, que están más cerca de Dios o están procurando seguirle a Jesús. ¿Conoce esos casos? No. Bueno, entonces punto 3, esas son maravillas de mentiras. Éxodo 7, 11, capítulo 12, perdón, versículo 12, digo bien, y Juan capítulo 4, versículo 4. ¿Hasta aquí está todo bien? ¿Alguna pregunta sobre esta placa? No. Siguiente, entonces, número 11. ¿Con qué clase de cosas puede usted abrirle puertas a la opresión demoníaca? ¿Con qué clase de cosas puede usted abrirle puertas a la opresión demoníaca? Opresión demoníaca. No manifestación, no posesión demoníaca, opresión demoníaca. Vamos a ir identificando
que abre puertas. Fíjese que hay hijos, hijas de Dios, cristianos y cristianas que todavía hacen práctica de ocultismo. Por ejemplo, le recibieron a Jesús, se bautizaron en agua, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablan en lenguas, pero no obedecen la palabra de Dios. Le reciben a Cristo, manifiestan el arrepentimiento, se bautizan en agua, inclusive se congregan, reciben el bautismo del Espíritu Santo, hablan en lenguas, pero no obedecen a Dios, no obedecen su palabra. Entonces dice aquí que hay participación en actividad del ocultismo. Amén. Hablar en lenguas no está blasfemando contra el Espíritu. El hablar en lenguas nos referimos al don de lenguas. Hay diferentes tipos de dones. El don de lengua espiritual, angelical. Entonces, y hay diversos géneros de lenguas también. Claro. Pero en este caso recibe el don, porque los dones y el llamamiento es irrevocable. Dios da los dones y llamamiento irrevocable. O sea que un hijo de Dios puede estar con todo eso. Es hijo de Dios, pero está en desobediencia. No obedece la palabra, está en desobediencia. Habla en lenguas, puede hablar en lenguas. Pero la blasfemia del Espíritu Santo es atribuir los milagros de Dios al mismo Satanás. Decir que Satanás es el que hizo el milagro y verdaderamente hizo el Señor Jesucristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O hablar mal del Espíritu Santo de Dios. Es el pecado imperdonable. Hablar mal del Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Hasta aquí está bien? ¿Alguien quiera aportar más o quiera consultar algo más? Es algo muy profundo, es algo muy extenso y profundo. ¿Saben por qué? Porque el que fue bautizado por el Espíritu Santo sabe cómo es el bautismo del Espíritu Santo, y el que tiene el don de lengua sabe cómo es el don de lengua. Pero hay algo en común que podemos tener los que estamos bautizados con el Espíritu Santo y los que hablamos en lengua, es que tanto el que no tiene el don de lenguas y el que no fue bautizado con el Espíritu Santo tiene que obedecer la palabra de Dios. ¿Sí o no? Todos tenemos que obedecer la palabra de Dios. No porque tenés el don de lenguas y estás lleno del Espíritu Santo, estás exento de no obedecer la palabra de Dios. Tenés que obedecer la palabra de Dios. Entonces, seguimos adelante. A ver, hay una pregunta aquí de Joana. ¿Las redes sociales también pueden ser puertas de opresión? Claro que sí. Las redes sociales, hay sitios que están pactados y están ritualizados para invocación de espíritus demoníacos. ¿Está? Como que esto se va a subir en el YouTube y se va a subir en el Facebook. Yo no le voy a dar nombres, pero hay sitios, inclusive canales, que están ritualizados con la inmoralidad sexual, están ritualizados con el orgullo, con el ego y con la vanidad y otra gama de espíritus malignos también. Así que la palabra de Dios dice que nuestros ojos son lámpara ¿de dónde? De nuestra alma. Entonces, ¿cuáles son las 5 avenidas del alma? Eso dimos hemos mencionado en los viernes a las 21 horas. Estamos hablando cuáles son las 5 avenidas del alma. A ver si se acuerdan ahí. ¿Cuáles son las avenidas del alma? ¿Cuáles son los sentidos del hombre? ¿Cuáles son los sentidos que son las avenidas del alma? Por donde entra la información. Los ojos Ojo, entran la información, oído, ¿sí o no? nariz, La boca, nariz, a ver, oído, el gusto, el tacto, las avenidas del alma. Entonces, las redes sociales muchas veces están ritualizadas
ciertos sitios. Así nomás. Y usted a veces ve esa película, o ve esa novela, o ve ese... Usted está... cada vez quiere ver más. De repente ya se comporta todo así como ella. Todo así. Entonces, de repente usted tiene que saber eso. Hay inclusive artistas de cine, artistas de teatro que están todos ritualizados. Por ejemplo, los tatuajes, por ejemplo. Usted conoce eso, un hijo de Dios ya convertido, que habla en lenguas, lleno del Espíritu Santo y obedece la palabra de Dios con tatuaje. El maligno no le toca, pero si desobedece la palabra de Dios, por más que esté lleno del Espíritu Santo. Ahora, si está uno lleno del Espíritu Santo, se entiende que tiene que obedecer la palabra de Dios. Así que hay que preguntarse lleno de qué uno está. Usted tiene que conocer, cuando nosotros estudiemos el reino de Dios, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo y de cómo identificar al Espíritu Santo, al Espíritu verdadero. Vamos a hablar también de eso. Entonces, dice aquí número 1, participación en actividad del ocultismo. Abre puerta al ocultismo. Usted sabe bien la lectura de la mano. Ahora en el San Juan, la lectura de la mano, la pruebera, todo lo que es pagano, la brujería, la hechicería, la masonería, la santería, el curanderismo, todo eso es el ocultismo, la tabla Ouija. Hemos nosotros hablado en clases anteriores lo que es ocultismo. Ocultismo no solamente son esas prácticas, sino que también vivir una vida en oculto también, vamos a decir así. Entonces, participación de actividad del ocultismo en el pasado. Estamos hablando de los cristianos, hijos de Dios, que en el pasado, como es en mi caso, practicaba el ocultismo. ¿Hay una pregunta? Bueno, seguimos entonces, identificando entonces. Dice aquí también participación en la actividad del ocultismo, incluye la Ouija, lectura de las cartas, el tarot, astrología, sesiones espiritistas, ponerse en contacto con los espíritus de los muertos, necromancia, contacto con el espíritu de los muertos, necromancia, adivinación y santería. ¿Cuándo se festeja el Día de los Muertos? ¿El 1 de o el 2 de? Por ejemplo, todo el mundo se va al cementerio. ¿Hay algo que quieran preguntar? Pregúntenos, no sean tímidos. Porque una cosa es visitar, otra cosa es estar hablando. Estar hablando, uno está invocando. Dice aquí la necromancia. Participación, punto 2, participación, dice aquí, en religiones falsas en el pasado. Gloria a Dios. Participación en religiones falsas en el pasado. ¿Cuáles son las religiones falsas en el pasado, en el cual nosotros hemos pertenecido? Dice aquí. Catolicismo. ¿Sí? La última instancia, estas doctrinas involucran actividades demoníacas, conocidos en la Biblia como doctrina de demonios. Mateo 24:24, 1 Timoteo 4:1. Incursionar en estas es involucrarse directamente en la actividad demoníaca. Atrás de una imagen hay demonios. Y a veces nosotros nos íbamos ahí y ahí estábamos rezando, ahí nos consagrábamos eso, hablábamos ahí y está viniendo por nosotros estas cosas. Siguiente, uso de drogas. Son opresiones demoníacas, el uso de drogas. ¿Qué hacían las drogas? Altera el estado natural de la conciencia. Abre puerta a la opresión demoníaca. Para un hijo o una hija de Dios, bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo, que habla en don en lenguas, pero no obedece la palabra de Dios y usa drogas, abre puerta a la opresión demoníaca. El Espíritu Santo que está morando dentro se contrista. ¿Hasta aquí estamos bien? Se contrista el Espíritu.
¿Qué uso de significa eso, drogas. pastor? ¿Qué significa eso, pastor? Se contrista significa se apaga, se entristece, Ah, se quebranta. Entonces el uso de la droga totalmente inconsciente le vuelve. ya. Entonces el Espíritu Santo se contrista, se pone triste, se apaga, se ofende, porque el Espíritu Santo no sale de uno, sino que se contrista. Se pone triste porque estás consumiendo droga, estás participando en religiones falsas y estás teniendo actividad en el ocultismo. Siguiente, número 12. La pornografía. ¿Por qué la pornografía? Este es un pecado de lujuria, porque hay sitios que están ritualizados con la lujuria. Las películas pornográficas, los videos pornográficos, los sitios pornográficos están ritualizados con demonios de lujuria. Entonces dice aquí que puede fácilmente abrirle puertas a influencias demoníacas y control. Le controla la pornografía. Así está. No puede, tiene que ver, tiene que mirar. Le está alimentando al espíritu de lujuria, al espíritu demoníaco de lujuria. Ya abrió puertas. Inclusive en la iglesia hay muchos hijos, hijas de Dios, cristianos que cayeron por causa de la pornografía, que es el alimento del demonio, que es algo virtual, algo que es irreal, pero está ritualizado. Hasta aquí está todo correcto. Entonces, ¿qué hacemos Perfecto. nosotros? Dejamos de lado esas cosas, no vamos a mirar más esas cosas. Renunciamos a eso. Hay que cerrar los ojos. Claro. Ese está ahí, está alimentando ese espíritu. Después uno es lujurioso en todos aspectos. Entonces, punto 5, técnicas de meditación del ocultismo. ¿Qué son esas técnicas de meditación del ocultismo? Poner la mente en blanco. Poner la mente en blanco, concentrarse en un rezo particular, repetir una frase o palabra por largos periodos, etc. Todas estas prácticas pueden inducir a un estado alterado de la conciencia y puede promover la pérdida del control mental. A ver, ¿usted conoce ese tema de meditación trascendental, la yoga, por ejemplo? La yoga. Muy bien, ahí alguien me está siguiendo. Gracias, hermana Virginia. Sí, la yoga. Porque sí o sí nosotros alguna vez escuchamos esas cosas, ya sea Sí, con amigos, compañeros de trabajo, con gente, hablan de estas cosas, ¿sí o no? sí, pastor. La yoga, entonces poner en blanco, ellos ponen en blanco y canalizan las energías, pero esos son poderes demoníacos lo que vienen. Sí. Entonces, abrirse a actividad en la búsqueda de lo oculto. Técnicas de meditación del ocultismo, ya hemos hablado, y ahora vienen maldiciones de otras personas. Punto 6. Maldiciones de otras personas también puede abrir puertas a la opresión demoníaca. Vamos a identificar cuáles son las maldiciones de otras personas. Algunas veces las personas involucradas en actividades del ocultismo lo podrán maldecir a usted o a su familia. Esto puede enfocar actividad demoníaca en usted. Por ejemplo, viene en tu casa alguien que tiene actividad en el ocultismo y lanza una maldición. Y si usted no está firme, si usted no tiene el discernimiento, usted va a sentir que la atmósfera está pesada, está cargada, usted va a sentir que algo le incomoda. Usted tiene que orar y reprender en el nombre de Jesús. Usted tiene que usar la autoridad del nombre de Jesús en esa hora, en ese momento. Así únicamente se va la opresión demoníaca. Entrar a cuenta con el Señor, confesar el pecado, confesar la actividad que estamos enumerando, que abrió puertas y usted tiene que cerrar. ¿Cómo se cierra? Confesando en arrepentimiento ese pecado que se cometió. Ahí se cierra. Se cierra la puerta, se retira esos espíritus demoníacos y se cierra la puerta y usted queda libre,
se va el dolor de cabeza, se va el dolor de cuerpo, se va todas esas cosas que lo oprimen. Si es por causa de opresión demoníaca, porque hay causas también que es por cosas de clínicas, eso ya aclaramos bien. Tiene que ser de esta característica. Entonces, maldiciones de otras personas. Hablan las personas que están en el ocultismo y echa esa maldición. Número 7, abrirse a actividad en la búsqueda del oculto. ¿Qué es abrirse? El juego de la ouija. Ir donde el brujo o el santero para que le adivine el futuro. Leer la palma de la mano, el tarot. El consultar los signos del zodíaco. Alguna vez el horóscopo, por ejemplo. Indagar en lo que las estrellas y los astros tienen para usted. Los famosos astrólogos que, entre comillas, son brujos, hechiceros y santeros. Sí. Bueno, hasta aquí porque vamos a ir ya a la última placa. ¿Hay alguna acotación, consulta que quieran realizar hasta aquí? Que no quede duda. Súper bien, pastor. En el nombre de Jesús. Así que usted, a veces uno se siente incómodo. No sé si le pasa a usted alguna vez. En mi caso, yo suelo a veces siento como algo que está viniendo ahí, que está apareciendo en el mundo espiritual. Y yo sé que ya es una presencia del adversario. Y empiezo a reprender, empiezo a atar y echar fuera. Y empiezo a renunciar a todo. Pido ayuda al Espíritu Santo que me revele qué es lo que hay que está trayendo eso. Entonces uno empieza a arrepentirse, pedir perdón y expulsar esas cosas. A echar fuera en el nombre de Jesús. Entonces usted tiene que entender que hay opresión mental, opresión emocional y opresión física. Y también se manifiesta en la opresión física. Hemos hablado también de que hay alteración en el sistema digestivo. Hemos hablado de eso también. Pastor, ¿y a qué Sí. se refiere la opresión espiritual? Opresión espiritual, tenemos opresión emocional, opresión física. Vamos a ver otra vez la placa principal. Tenemos aquí opresión física. Hemos enumerado aquí opresión emocional y opresión mental, confusión, conflicto intelectual que hay por dentro. La opresión espiritual habla de un espíritu contrario al Espíritu Santo, porque es opresión espiritual, son espíritus malignos que puede darse también. Y en la mayoría de los casos es espiritual, Darío, porque corresponde a espíritus malignos. Por eso opresión espiritual. También puede darse ese nombre a la opresión, a señales de opresión demoníaca, opresión espiritual. ¿Está bien? Sí. El espíritu está oprimido. Pero eso es algo muy profundo. Mira, es terrible eso porque el espíritu puede estar encarcelado, puede estar cautivo, puede estar encerrado. Por ejemplo, hay casos que almas o espíritus cautivos en regiones del diablo, en profundidades de Satanás. Que te hace olvidar de Dios. ¿Cómo? Que te hace olvidar de Dios. Totalmente. Te cautiva. Te cautiva, es claro. Son algo muy fuerte que te cautiva y te hace olvidar de Dios, tu espíritu también. Y te lleva a regiones del adversario. Por eso de repente oramos y decimos, en el nombre de Jesús declaramos que estas almas se sueltan, quedan libres, rompemos las cadenas, rompemos las cárceles de las almas. Están encarceladas. ¿Y cómo se fue a estar encarcelada el alma? Por algún pecado.
Ya. Bueno, ¿a otra pregunta? No, pastor, con relación a la opresión, yo creo que la opresión es lo que más ataca en esta circunstancia, Sí. porque yo ya experimenté eso y terrible cómo te hace sentir. Ahora, Pero cuando vos te levantás y como que te volvés desafiante al maligno, es cuando parece que huye otra vez él, porque no tiene fuerza cuando te determinas a echarle de ahí, a no permitirle que permanezca ahí. ¿se acuerdan que estábamos nosotros hablando en el estudio anterior que el poder del demonio, de los demonios, es limitado? Sí, Pero si uno no tiene conocimiento de Jesús, no tiene conocimiento de la palabra, no, está totalmente... Hay hijos de Dios que no conocen la autoridad delegada, la autoridad que nos dio el Señor Jesucristo a todos nosotros, no conocen. Entonces se presentan expuestos y vulnerables a que tomen control y tomen fuerza esos espíritus malignos. sí, pastor. Así nomás. Sí, Acá dice en nuestra conclusión en la página, en la placa número 13, si usted está consciente de lo que puede causarle un problema, debe tomar los pasos necesarios para evitarlo. De igual manera, si está consciente de lo que podría causarle opresión demoníaca, debe tomar pasos necesarios para evitarlo. O sea que de acuerdo a este estudio, usted tiene que saber identificar qué es lo que le está oprimiendo. No digo que en todos los casos, si usted ya superó esto, gloria a Dios. Pero si usted está en un proceso de opresión demoníaca, como la hermana Virginia ya está identificando, ella sabe, ella pasó por eso y sabe cómo cancelar estos ataques, entonces usted puede aprender mucho de esta enseñanza de esta noche. ¿Por qué? Porque usted va a saber identificar lo que es posesión, lo que es opresión. sí. Así, pastor. Amén. Gloria, ¿cómo estamos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a hacerte una pregunta, pastor. Sí. En mi sala, por ejemplo, yo no puedo orar, pastor. ¿Dónde? En mi sala veo así sombras negras o escucho a alguien que camina. Y el domingo a las 10 de la noche yo me puse a orar acá y de hacia mi ventana me atacó algo negro, pero con alas grandes. Y me dio que quiero correr en mi pieza a orar, pero comencé a orar, me ungí todo con el aceite, ungí todito, todas las habitaciones de mi hijo completo, la ventana, la puerta, y comencé a interceder acá en la sala, en la cocina, todo completo, y pasó. ¿Por qué será eso, pastor? Eh, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, de que para un hijo de Dios en tu caso es ataque. Ataque, La sí. opresión demoníaca es ataque. ¿Está claro? Es un ataque que tuviste. Pero ¿por qué? ¿Será que entré en algo que no debía entrar? Algo. Eso, nosotros no somos adivinos. Los pastores no somos adivinos. Sí. Ahora, la palabra de Dios dice que tenemos que entrar en intimidad con Dios para consultarle al Espíritu Santo. Revélame, Espíritu Santo, qué es lo que está abriendo puertas, o por qué está viniendo, o por qué está atacando, vamos a decir, ¿por qué ataca? ¿Por qué tiene derecho legal a venir este ser espiritual del mundo de las tinieblas que viene hasta el mundo físico y se manifiesta de esa forma? ¿Qué es? Por eso estamos hablando acá en este estudio de las puertas o qué cosas hacen de que uno reciba ataque, que es opresión demoníaca, es ataque. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está atrayendo esto? ¿Por qué quiere hacer esto? ¿Por qué quiere venir? No es que uno le va a preguntar, sino uno al Espíritu Santo le va a pedir revelación al Padre Celestial. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto es? Es un ataque por esto, por aquello. Suele pasar eso. Y no solamente el ataque puede definirse de diferentes formas o puede tener varios detalles de explicación también, porque puede ser también territorial,
Puede ser también que estés reclamando un espacio espiritual que le fue quitado por medio de tu oración, por medio de tu intercesión, por medio de tu obediencia. Entonces viene a atacar para sacar esa posición. Porque acuérdense que nosotros somos bidimensional. A nosotros los hijos de Dios se nos ve en el mundo espiritual como luz. Somos luminares, dice el apóstol Pablo, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Somos luz y sal también. Entonces hay algo que está viniendo, está queriendo romper algo, está queriendo mover algo ahí para posicionarse otra vez. Recuperar. Recuperar, sí. Pero eso es ataque, hermana Gloria. Sí, amén, pastor. Porque vos sos una hija de Dios. Amén. Y a los hijos de Dios, cuando se sucede señales de opresión demoníaca, se le denomina ataques o dardos de fuego del maligno también. Amén. No es posesión, son ataques. Y si es algo ¿cómo? Si me repetí, algo feo, negro, con alas, algo de eso, ¿verdad? Enorme era su ala, negro. Bueno, entonces en el caso de que hay alas negro grande, nosotros tenemos que entender de que no es entonces un demonio. Ángeles caídos. Muy bien, doctor Darío, es un ángel caído. Es territorial entonces, hermana. Es en la esfera celeste de tu casa, en la esfera celeste hay interferencia. O sea que ustedes están haciendo una interferencia en el mundo espiritual, en la región celeste. Por eso viene a atacar ya, viene a bajar, desciende y viene a traer miedo, temor, para que desista en la oración, desista, para que se opresión, te oprime para que esté en un estado vulnerable, y el estado vulnerable por causa de la opresión, que es espiritual, cometas algún error o algún pecado. Escuche bien, la opresión, la opresión viene para que uno cometa pecado cuando es hijo o hija de Dios. Amén, pastor. El pecado le va a dar más derecho legal al adversario. ¿Está? Amén. Amén, pastor. Así es. Bien. Entonces, ¿uno qué hace? Antes de dormir, uno ora. Pide perdón al Señor, se humilla, pide perdón, se arrepiente, perdón por Espíritu Santo, ayúdame, revélame, Señor, perdón, me arrepiento por estas cosas. Y uno duerme en paz y se levanta en paz en el nombre de Jesús. Así es. Bueno, hay otra pregunta sobre eso. Es muy, muy importante lo que la hermana Gloria acotó. ¿Cuándo fue eso, hermana Gloria? El domingo a la noche, a las 10 de la noche. El domingo pasado. Sí, el domingo pasado a las 10 de la noche. Eso eran los horarios que yo siempre suelo interceder acá en casa. Había casos que nosotros administramos que había, por ejemplo, objetos en una casa, objetos ocultos de índole sexual. Y por revelación del Espíritu Santo, estas personas sacaron de su casa esos objetos y la presencia maligna se retiró automáticamente. O sea que tenemos que ver, en este caso era demonio, en el caso que le estoy contando eran demonios. Pero en el caso de la hermana Gloria evidentemente es un ángel caído, como se dice. Hay un rango ahí entre ellos. ¿Por qué? Porque hay una interferencia en los propósitos del adversario en esa región donde vive la hermana Gloria. O sea que tu oración tiene poder, hermana Gloria. Tu oración de guerra. Ahora ya no tengo más miedo en mi pieza para orar. De madrugada me levanto a orar sin problema ya. Pero ese día no, 2 veces me tocó eso. Y sí, viene para eso. A veces nosotros vemos, o sea que nosotros estamos puestos, de repente se manifiesta para intimidar, para otras cosas. A veces vemos en forma de extraterrestre ahí por la muralla, a veces solemos ver acá en el fondo. Amén. Cosas así, parece así
todos tres con seres con ojos grandes, por ejemplo, salen, por ejemplo, un flash del mundo espiritual al mundo físico, se ve así. Hay que reprender eso en el nombre de Jesús. Así es. Bueno, entonces son ataques. ¿Alguna otra pregunta? Ya llegamos a la conclusión. Sí, pastor. Una pregunta, pastor. Sí, Entonces ellos lo que quieren es atemorizarle a los hijos de Dios o hijas de Dios para que salga o no cumpla más con la función de seguirle a Jesús. el Porque eso es lo objetivo que es, en quieren el hacer. caso de María Gloria, Sí, es para evitar los propósitos de Dios en la iglesia. La iglesia de Cristo pues está predicando, está ganando espacio espiritual, está ganando espacios espirituales, está soltando el adversario, Satanás está soltando almas. Entonces envía un ángel caído, envía un rango de cierto ángel para seguir interfiriendo en la obra, porque en el caso de ella está orando por la iglesia, por la obra, por las almas probablemente. por la salvación de las almas. Así Pero es. ahora estamos, por ejemplo, en el 80% del mundo, de la parte mundial, que están tomando las tinieblas. ¿Qué está tomando? Las tinieblas, Sí, el maligno está tomando el mundo. sí, El así mismo. 80% ya, pastor. Y eso nosotros tenemos que ser conscientes porque la palabra de Dios dice que el mundo yace bajo el poder del maligno. El maligno Sí, tomó después de la caída de Adán y Eva. Por eso el Señor Jesucristo vino a pagar ese precio, a indemnizar para que lo que son de Dios, las almas que son de Dios sean salvas. Salvo de este mundo, del maligno justamente. Por eso nosotros que estamos aquí, creemos que Jesús, confesamos que Jesús, obedecemos su palabra, somos salvos. Salvos de todo lo que va a venir, de todo lo que está sucediendo. Mire que nosotros estamos predicando, orando y sirviendo a Dios en el terreno del adversario. sí. Imagínese, pastor, 34 países Sí, del mundo ya tomaron ¿cómo decirte? Esto del casamiento gay. ah, sí, Y ahora me enviaron una información de que ahora los hijos o pueden casarse con su hermana, los padres pueden casarse con su hija, la madre puede casarse con su hijo. Tener Eh, eh, relaciones con animales. es una, ¿eh? Y tener relación con los animales. sí. Imagínense, pastor, Y a yo esta le altura. digo, escuchen bien sobre esto, esto ya está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Ya en el libro de Levítico, si usted lee las leyes sobre la moralidad, Dios le dio esta revelación a Moisés porque había ya el incesto. ¿Se acuerdan bien de Lot? Sí, el incesto. Sí. Ah, ya, Uno. Número dos, Noé, cuando uno de sus hijos le dio en su desnudez. Ahí hay sí, toda una una generación, historia. unos descendientes que recibieron el espíritu de homosexualidad. Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan de ese pasaje bíblico? Sí, 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 sí. Eso ya está en la Biblia. Y usted si quiere certificar más eso, va a encontrar en el libro de Romanos capítulo 2 sobre la culpabilidad del hombre. Ahí habla de que tanto hombre como mujer se entregaron a sí mismos, negando el uso natural del hombre y negando el uso natural de la mujer, unos contra otros, como se dice. Sí. Entonces eso Y ya está anteriormente. ahora en el Paraguay, pastor, este embajador de las Naciones Los Unidas Sí, Estados Unidos. dice que va a inaugurar una embajada nueva de Estados Unidos y le invita a todos su marido, su mujer, sí. no sé A quién, su, le a invita su esposo. a su esposo, a todos los personajes La de cama. nuestro Paraguay Ya a que terminó, por eso vayan, me dio. a que comparta con ellos
Su La, inmoralidad ya hizo. Sí. la recepción, La otra vez pasé por la embajada americana y he visto la bandera del LGTB extendida ahí arriba. Después, Dios abajo mío. de la bandera de los Qué Estados Unidos, bárbaro. ponen la bandera de LGTB. No todo el tiempo, a veces a la mañana cuando hay alzamiento de bandera y himno nacional, ahí alza la bandera del embajador. Esa es una provocación, pastor. Y fíjese que una provocación al Dios del cielo, a nuestro Que Señor, no es nuestra así, lucha no es contra carne ni sangre, es el mismo Sí, Satanás desafiando nuevamente al que le venció. así mismo. así Y mismo. lamentablemente va a tener que suceder lo que tiene que suceder porque es así. Porque dice que en la palabra de Dios está escrito que la desobediencia del hombre sube hasta el cielo. Sí, La Sí, ira de pastor. Dios es la que le detiene, los juicios de Dios es lo que detiene esta situación. Inclusive en los 34 o 35 países que están consagrados a este espíritu demoníaco, porque son espíritus demoníacos porque se está acercando ya el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo. sí, pastor. Porque está escrito que va a ser como en los días de Noé. En los días de Noé había todo esto. Había sexo con animales, sexo entre los hombres, sexo entre gigantes y las hijas de los hombres. Había reproducción, se propagaba el pecado, los hombres se comían, realmente se comían. Entonces, los gigantes comían hombres también. Y la maldad dice que se arrepintió Dios de haberle creado al hombre, dice ahí, en Génesis, antes del diluvio, Génesis 6 en adelante. Y así estamos, dice que en los últimos tiempos va a ser como los días de Noé. Jesús Y dijo, estamos, y estamos en los últimos tiempos ahora, pastor. nosotros somos la Con generación que va a esto, ver todas esas cosas. con esto que está pasando. Claro que sí. Imagínense todo, a causa de la globalización, vamos a decir así entre comillas, todos los países se consagraron Sí. a los demonios de Sodoma y Gomorra. Que Pero Aceito está en Paraguay, pastor. Y sí, Que quisieron tomarlo, hicieron por todos los medios para derrocar hay o que ver lo- ahí, nosotros tenemos que orar como iglesia, como nos trata, a nosotros nos compete la parte espiritual, del mundo espiritual, porque todo lo que usted está viendo es la manifestación del mundo espiritual al mundo físico. Quiere decir que están operando estos espíritus, estos demonios y estos ángeles, arcángeles, caídos. Entonces, tenemos que atar, orar, reprender todo esto en el nombre de Jesús. En esta noche anular ese acto, esa manifestación. Inclusive Dios puede levantar una manifestación muy grande en contra de todo eso. Puede suceder eso. Y en Estados Unidos dice que hay ya iglesias o satánica. congregaciones satánicas. Eso en el año de los 60, los 70, se generó en el tiempo del consumo de las drogas, de la marihuana especialmente en los Estados Unidos, se, se inicia la iglesia satánica justamente con un hijo de Dios que era rebelde y era caído. Y que llegó a escribir la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis en forma al revés, totalmente al revés. Donde dice amarás a tu prójimo, dice odiarás a tu prójimo, por ejemplo. Dios Eso mío. vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Nosotros nos consagramos, obedecemos la palabra, oramos, velamos, porque dice el Señor Jesucristo que Oramos, tenemos que velar, estar debemos. Sí, atentos pastor. y no tener miedo, no tener temor a esas cosas, porque ya el Señor Jesucristo nos advirtió y nos habló ya de lo que iba a pasar y lo que está pasando. Pero dice la palabra de Dios que hay algo que lo detiene, dice en algunos pasajes bíblicos de la carta del apóstol Pablo, y es el Espíritu Santo que está todavía.
El Espíritu Santo está todavía, porque el Espíritu Santo se retira cuando la iglesia es arrebatada, es levantada, es salvada o es liberada. Porque hay diferentes formas que están diciendo sobre el arrebatamiento. Entonces, lo que nosotros aprendimos hoy es a identificar estas señales de opresión demoníaca. Por eso no puede prosperar cuando el impío gobierna en una nación. La nación no puede prosperar. Dice que el pueblo se aflige. Dios estableció que cuando reine un justo, cuando gobierne un justo, el pueblo va a tener paz. Así que mire nomás, nosotros no tenemos toda la cara de la moneda. Usted mire cómo están los Estados Unidos ahora. Sí, Malísimo está. Eso a consecuencia. ¿Cómo está Chile? A consecuencia de eso. sí. También. Brasil por ahí se está salvando. Argentina, Uruguay. Argentina, ¿cómo está? Uruguay no tiene agua, Uruguay también con su problema de provisión de agua. se- sequía. Sequía total. Sí, Y bueno, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay, dice. En el nombre de Jesús. Entonces usted tiene que tener la seguridad en esta noche, seguridad de que Dios va a intervenir, de que Dios va a hacer amén, algo. amén. Amén. Paraguay tiene promesa de redención. Paraguay tiene promesa de ser reserva espiritual. Paraguay tiene Amén. promesa de que va a ser una nación cabeza y no cola en el tiempo de Dios. Aleluya, Hablaron los siervos de Dios, Dios, los que Señor. inclusive partieron ya la aleluya. presencia del De Señor, Jesús, Señor. recibieron esa visión y hablaron y oraron y declararon y profetizaron. Entonces, tenemos la seguridad nosotros de eso. Sigamos adelante creyendo eso en el nombre de Jesús. Ahora, hay que velar Sí, en el sí, nombre de Jesús. Ahora hay cambios en los estamentos del Estado, en los ministerios. Hay que ver, hay que no haya cosas. Ojo con el ministro de Educación, porque él fue uno de los que inició ese proceso que se están oponiendo todos, ¿verdad? Que nos oponemos todos sobre el tema este de lo que ellos quieren imponer desde la parte de educación. Él es uno de los generadores de ese proyecto. Y eso es porque es uno de los que inició, ¿verdad? Eh, Pero está como una opción, está esta persona. y sí, Ojalá que no. ojalá que no quede. Claro. Ahora, ¿por qué está sucediendo todo esto? Nosotros hemos aprendido en las clases anteriores que los demonios buscan ¿qué? Derecho legal para entrar en las personas, ¿sí o no? sí. Sí, pastor. A través del pecado tiene derecho legal el demonio a entrar en la persona. Entonces, fíjense si hay una ley donde es legal pecar. Mm, qué Legal va. es casamiento de hombre con hombre, mujer con mujer. Ay, qué triste. Legal es el consumo de la droga para todos, libre droga, droga para todos. ¿Qué va a suceder ahí? Se va a legalizar el pecado, ¿me están entendiendo? La desobediencia a Sí, Dios se legaliza. Entonces todos esos miles y miles y millares de espíritus demoníacos tienen la posibilidad de venir a dictar sobre la tierra. Por eso viene el Señor Jesucristo a rescatar a la iglesia, ¿me está entendiendo? sí, Por eso Sí, vienen pastor. los juicios de Dios sobre la tierra, Apocalipsis, lea Revelaciones, el libro de Revelaciones. 28 juicios de Dios vienen sobre la tierra. Inclusive con todos los países que van a legalizar el pecado, va a ser propicio de que inclusive el anticristo se manifieste, el falso profeta y la bestia. Todo lo que es lo que usted reprendió, todo lo que usted conoce del mundo espiritual en esa área del reino de las tinieblas, ahora se va a hacer físico. bárbaro. Entonces viene el Señor Jesucristo a levantar a la iglesia, a salvarla. No va a habilitarse los juicios de Dios si la iglesia está todavía. La iglesia tiene que ser levantada, la iglesia de Cristo. Y ahí viene ya el reino del anticristo para el juicio de Dios
O sea que el Señor hace manifestar todo lo que está oculto, va a hacer manifestar en forma física. Todo lo que están comandando y están influyendo del mundo espiritual se va a manifestar en forma física para el juicio de Dios. Tercera y cuarta parte de la tierra, tercera y cuarta parte de las aguas, agua salada, tercera y cuarta parte de las aguas dulces, tercera y cuarta parte del reino vegetal, reino animal y de los hombres van a estar en juicio. Va a salir a luz estos ángeles caídos que están en prisiones de oscuridad, que están encarcelados cerca del río Éufrates. Como dice en el libro de Apocalipsis, ahí están encarcelados los ángeles que se llegaron a las hijas de los hombres, Génesis 6, los papás de los gigantes. Esos están encarcelados en prisiones de oscuridad. Esos van a ser sueltos. Así dice. Lea nomás su Biblia y se va a dar cuenta que todo lo que va a acontecer. Apocalipsis. ¿Cómo? Apocalipsis. Apocalipsis. Nosotros intentamos hacer el estudio de Apocalipsis, pero no todos están despiertos. Allí ya pone eso. Y vamos a hacer en el nombre de Jesús para poder tener esa revelación. No sé qué día, pues lunes de Apocalipsis. Lunes a la noche. Lunes a la noche. ¿Verdad? Sí. Lunes a la noche. Entonces los lunes a la noche vamos a tocar entonces las profecías bíblicas según el libro de Apocalipsis para entender qué es lo que va a acontecer y para afirmar más nuestra fe y para que nuestra oración sea eficaz. Usted tiene que dar gracias que el Señor pensó en usted, le escogió a usted y le amó a usted antes que usted le conozca al Señor Jesucristo y ya dijo, Alicia, Gloria, Darío, Virginia, Diana, después Gloria, Darío, Belén, todos ellos. Y nos orientó hacia a usted y la pastora. Sí, estamos en eso nosotros, para orar, para clamar y para predicar a Jesús. ¿Qué es el lunes ya comenzamos, pastor? Sí. Vamos así entonces, voy a anunciar entonces los lunes, horas en adelante, entonces nos encontramos con Apocalipsis. Dale, pastor. Apocalipsis a full. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios en el nombre de Jesús en esta noche. ¿Le parece? Sí, pastor. Gloria a Dios. Gloria Vamos a dejar de compartir este PPT. Sí. Para orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos aquí. Oramos entonces. Padre, te damos las gracias. Bendecimos, Señor, este momento que pasamos, Señor, aprendiendo, orando en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, declaramos victoria, cancelamos todo plan del adversario que viene para hurtar, matar y destruir en el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios de gloria, en esta hora declaramos, Señor, victoria. Anulamos y cancelamos todos los planes que vienen de destrucción contra el Paraguay. Atamos todo espíritu, Señor, demoníaco que viene, Señor, a pervertir, que viene, Señor, a truncar, que viene, Señor, a destruir nuestro país. Atamos, echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro victoria. Reprendemos todo ángel caído. Reprendemos toda ave de maldad. Reprendemos todo espíritu demoníaco que vino a perturbar en el nombre de Jesús los hogares, las casas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaramos sangre del Cordero, declaramos que somos libres y estamos, Señor, blindados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos y reprendemos, echamos fuera toda opresión demoníaca, Señor, que viene por el área física. Señor, en el nombre de Jesús, opresión demoníaca en el área física, opresión demoníaca en el área emocional, opresión demoníaca en el área mental. Atamos, echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta la mente, suelta la emoción, suelta los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora va a soltar. Declaramos en el nombre de Jesús, la autoridad de Jesús. Ahora eres libre. En el nombre de Jesús, libre. Los hermanos y las hermanas, los hijos y las hijas de Dios, que están como el hijo pródigo, van a volver en sí. Declaramos que todo espíritu que les lleva a confusión, que todo espíritu que les lleva por lugares de tinieblas, ahora en el nombre de Jesús suelta. En el nombre de Jesús declaramos que son libres en su mente, en su emoción y en su cuerpo. Espíritu de droga, espíritu de vicio,
Espíritu de marihuana, te atamos, te echamos fuera. En el nombre de Jesús no vas a tocar a nuestros hijos, no vas a tocar a los jóvenes. Fuera en el nombre de Jesús, suelta. En el nombre de Jesús, esta hora, suelta, suelta, suelta. Espíritu de lujuria, de comunicación, atamos, echamos fuera. En el nombre de Jesús te atamos, te echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos libre la mente, libre los corazones, libre los cuerpos, libre la emoción. Espíritu de depresión, demoníaco de depresión, te atamos, te echamos fuera. En el nombre de Jesús, toda depresión se va. Toda angustia se va. En el nombre de Jesús se va. Incredulidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro liberación. Profetizo liberación en tu casa, en tu cuerpo, en tu emoción, en tu mente. En el nombre de Jesús. Suelta. Suelta. Suelta la mente, suelta los cuerpos, suelta el corazón. En el nombre de Jesús. Vas a soltar en esta hora. Te ordeno la autoridad de Jesús. Suelta en el nombre de Jesús. Suelta en el nombre de Jesús. Espíritu de culpa. Suelta en el nombre de Jesús. Suelta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te declaro libre de la culpa. En el nombre de Jesús se va la culpa. Remordimiento se va. En el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús te vas. Suelta en el nombre de Jesús. Suelta en el nombre de Jesús. Suelta. Suelta, suelta, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, Declaro libertad. Declaro libertad por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Todo espíritu del Seúl que viene a atormentarte, en el nombre de Jesús. Hecho fuera. Fuera. Espíritu fuera. Espíritu socubo y cubo. Te he hecho fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Espíritu masculino. Espíritu femenino. Te ato. Fuera. Toda oscuridad, toda tiniebla. Fuera, en el nombre de Jesús. Suelta, suelta. Autorizamos que toque a nuestros hijos. Te desautorizamos que toque nuestra vida. En el nombre de Jesús. 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 Gloria a Dios. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos libre. Espíritu de temor, te echamos fuera. Intimidación fuera. En el nombre de Jesús. Mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor el que está en ti el que está en el mundo. No teman en el nombre de Jesús. No teman en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Ellos se van, ellos se retiran y sueltan en la autoridad del nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios, Señor. Gloria a Dios. Que descansen, que tengan un buen y reparador descanso. Nos encontramos entonces el viernes. Seguimos con nuestra conexión para seguir estudiando la palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Amén, pastor. Buenas noches. Amén. Buenas noches.